el maestro Guillermo de Jesús García Ruiz. Es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha en España, maestro en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México y maestrando en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es especialista en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, especialista en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, especialista en Justicia Constitucional, aplicación e interpretación de la Constitución y especialista en Justicia Constitucional, interpretación y tutela de derechos humanos, ambas especialidades por la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Ha cursado el diplomado en Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales por la Universidad de Guanajuato y el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. También los diplomados de Acceso a la Justicia en materia de derechos humanos y diplomado en Juicio de Amparo, ambos diplomados impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha cursado el Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal en la Universidad de León, en España, y cuenta con la certificación en el sistema acusatorio por la Secretaría Técnica de Gobernación y certificación en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C. Certificado en técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia en la ciudad de Medellín, Colombia, y se ha desempeñado como asesor en la implementación del sistema penal acusatorio en la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Querétaro, como secretario técnico para la implementación del sistema acusatorio en el estado de Michoacán de Ocampo y actualmente como abogado de la Fiscalía General de la República. He de confesarles, compañeros, que yo admiro mucho al maestro Guillermo y he tenido muchas referencias por parte de quienes lo conocen y todas las referencias son brillantes, que es un abogado brillante, que es un abogado que conoce, que es un abogado que se apasiona por los temas que maneja. Y pues bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida al maestro Guillermo de Jesús. Le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por el día de hoy estar con nosotros. Pues buenas tardes a todos, buenas ya en esta tarde noche de lunes. Primero que nada quiero agradecer mucho a mi estimado amigo Adrián por esta invitación, por esta apertura a este foro, a su foro. Y bueno, pues gracias por la consideración, por tus palabras, por la presentación. Gracias por esa deferencia, Adrián. Estamos aquí para hablar esta tarde noche de lunes de un tema muy interesante como lo es la suplantación de identidad en México, ¿no? Decía el gran filósofo Aristóteles que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, y aquí podemos encontrar el sustento al principio de identidad precisamente. Pero antes de dar paso a hablar de un tema tan interesante como lo es la suplantación de identidad, me gustaría aprovechar el espacio y robar un minuto de este foro para expresar lo siguiente. Hoy, 8 de marzo del 2021, considero que es un día para aplaudir los alcances de la lucha de la mujer por lograr prevalecer sus derechos. Mi reconocimiento a todas y a todos, y especialmente a las mujeres que con responsabilidad trabajan por esto. Hoy las mujeres han alcanzado pasos importantes, pero considero que aún hay mucho por hacer. No se puede retroceder en este esfuerzo que le debemos a la lucha de millones de mujeres a lo largo de la historia por todo el mundo. Nos encontramos en un momento histórico. Nunca habíamos presenciado este ímpetu mundial que involucra a hombres y a mujeres, niñas y niños, que exigimos la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Es inminente la indignación de la sociedad, las demandas de cambio y de medidas concretas, porque la violencia contra las mujeres ha sido generalizada y no ha conocido fronteras. Es necesario dar fin inmediato a la impunidad. Las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, a vivir con dignidad, libres de esa violencia, libres de discriminación. Se debe garantizar la seguridad de las mujeres, su paz, el progreso en la igualdad de los mismos derechos, su plena participación, el goce en sus derechos reproductivos,
su derecho a la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género. Esa es una tarea de todos para actuar con valor, convicción y compromiso. Parafraseando a Virginia Woolf, diría que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer la libertad de la mente de la mujer. Prevalecer los derechos de las mujeres es una responsabilidad de todos. Mi reconocimiento a todas esas mujeres que luchan todos los días por hacer prevalecer sus derechos humanos. Y bueno, pues una vez comentado esto, que para mí es importante en este día tan especial, entramos en materia de este tema tan importante que comentábamos, la suplantación de identidad. El primer cuestionamiento que yo tendría para exponer este tema es precisamente ¿qué podemos entender por suplantación o usurpación de identidad? Este concepto es compuesto por dos palabras que han utilizado para referirse principalmente a conductas que afectan a las personas en diversas esferas y repercuten en el menoscabo de los derechos de los gobernados. Si nosotros nos vamos primero que nada al diccionario de la Real Academia Española, podemos encontrar que define la usurpación como aquel posible delito que se comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble o derecho real ajeno. De la misma forma, la palabra usurpar se entiende a la acción de apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia a la dignidad, al empleo, al oficio o a otros derechos y usarlo como si fueran propios. Ahora bien, el diccionario jurídico define usurpar como la acción de apoderarse de una cosa ajena, generalmente por medio de violencia, amenazas o de forma clandestinamente. Es menester hacer notar que los diccionarios comunes y los especializados no definen la usurpación de identidad, aunque sí usurpación en distintas formas como puede ser usurpación del Estado civil, usurpación de funciones públicas, usurpación de inmuebles, pero ninguno considera la usurpación de identidad. Los supuestos enlistados tienen en común el ser un delito y el hecho de utilizar algo que no les corresponde, por supuesto. En el caso del Estado civil, el nombre, apellido, la suplantación de otro. En el de funciones, por ejemplo, que se ejerzan actos propios sin título para ello. Y el tema de los inmuebles, por ejemplo, pues el ocupar un inmueble ajeno en contra de la voluntad del titular del derecho principal. Por lo tanto, la identidad, la cualidad de idéntico o el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad los caracteriza frente a los demás. O sea, la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y que es distinta, por supuesto, a todos los demás. De las definiciones que he comentado, se destaca el conjunto de rasgos de una persona o de una colectividad que lo distingue de los demás. Esa identidad del ser humano presupone un complemento de elementos, una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre sí. De esos, una de sus características predominantemente es espiritual, psicológica o somático, por ejemplo, mientras que de otra forma pudiera ser, por ejemplo, el aspecto cultural, el aspecto ideológico, el religioso, el político. Estos múltiples elementos son los que en conjunto caracterizan el perfil principal de ser uno mismo y de ser diferentes, por supuesto, pues a los demás. El término identidad es abordado desde la óptica del derecho y del derecho civil en particular. El primer entendido como la referencia a un conjunto de características, datos o información que permiten individualizar a las personas. En tanto que el segundo lo podemos definir como aquel conjunto de los datos en virtud de los cuales se establecen a una persona es verdaderamente la que se dice o la que se presume que es, como por ejemplo a través del entendimiento de que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una nacionalidad, una afiliación, entre otras características. A nivel internacional, en algunos países la falsificación de documentos es un delito tipificado. Desde hace más de un siglo, por ejemplo, lo tenemos tipificado en diversas legislaciones. Sin embargo,
Lo que se ha modificado son las formas en las que recurren los delincuentes a actuar. Toda vez que, por ejemplo, en los años 80 predominaba el robo de correspondencia. O sea, los delincuentes se dedicaban a atacar esta parte de la correspondencia, algo que ha sido a lo mejor superado en nuestros días y por supuesto con los efectos tecnológicos que tenemos a favor, de alguna manera, en la sociedad. Hoy en día podemos entender que el uso cada vez más frecuente de esas tecnologías digitales pues ofrece las posibilidades de un acceso a la información relacionada con la identidad y con ello también, pues por supuesto, nuevas conductas delictivas por parte de los criminales, ¿no? Por ejemplo, atendiendo al anuario que ha presentado la Conducef en años anteriores, ha descrito lo que se entiende por robo o usurpación de identidad y menciona que es, por ejemplo, cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de datos personales de otra persona, usualmente para cometer un fraude, un delito, aclarando que la identidad se constituye por datos personales, tales como el nombre, el teléfono, el domicilio, las fotografías, las huellas dactilares, los números de licencia, por ejemplo, los números de seguridad social, incluyendo información financiera o mediática, así como aquellos datos que permiten identificar plenamente a la persona. Debemos saber que en México, con las diferentes legislaciones de los estados, encontramos una diversidad de definiciones acerca de lo que es la usurpación de la identidad, la cual es llamada de distintas formas para descubrir el mismo tipo penal en los diferentes códigos que ya los tienen actualmente en diversas legislaciones del país. En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza la palabra hurto de identidad. En países como el Reino Unido, por ejemplo, es más popular expresiones como falsificación de identidad. Se utilizan otras expresiones como delitos relacionados con la identidad. Hay algunos que les llaman la pesca, hay otros que le llaman la apropiación de cuenta o el robo de cuenta. Es compleja la noción del delito de usurpación de identidad, porque hoy en día va creciendo rápidamente como consecuencia. No se encuentra con una regulación uniforme, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, que abarque principalmente los medios electrónicos o informáticos, aunado al hecho de ser una actividad de difícil definición por la amplitud de conductas lesivas y la ambigüedad de los elementos que abarca. Sin embargo, la usurpación de identidad es relatada como una conducta pues que puede ser antijurídica, por supuesto dolosa, y que emana de un individuo que hace maniobras con esa información personal de otro individuo al que le quiere suplantar la identidad, y esto lo hace, por supuesto, sin su autorización, con el ánimo de cometer una o varias veces pues el mismo delito sobre esa persona. Manipula diferentes caudales para obtener información íntima de esa persona a través de, por ejemplo, el engaño que pueda recurrir hacia las víctimas, y de la misma forma, estilando, por ejemplo, pues diferentes medidas o acercamientos, como lo puede ser a través de las convencionales formas de tecnología que conocemos de la información. Esto lo hace, por supuesto, para realizar una conducta, originándole ese daño patrimonial o moral pues a la persona que se convierte en la víctima. Si tomamos en consideración las definiciones de usurpar y de identidad, podemos deducir que la usurpación de identidad es aquel delito que se comete apoderándose generalmente con violencia de aquellos rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás usuarios como si fueran propios, ¿no? Es decir, el delito que se comete apoderándose con esa violencia puede ser de algo, de esa cosa ajena, en este caso la identidad, y utilizarla, por supuesto, como si fuera propia del delincuente. Entonces, podemos entender que la usurpación de identidad es un delito en el cual una persona se apodera con o sin violencia de la identidad de otra persona por cualquier medio, usurpando de alguna forma esas características que identifican a la persona, y esto lo hace, por supuesto, con la finalidad de obtener un beneficio a su favor. La usurpación de identidad, entonces,
como delito, lo podemos entender o encontrar tipificado a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Aunque yo podría decir que no está debidamente reglamentado, se presenta reincidentemente en diversos ámbitos, formas y medios los errores que pudiera tener de esa estructura normativa. El delito de usurpación de identidad podemos decir que radica en la conducta antisocial de una persona que se apropia o se apodera de una identidad que no le pertenece. Es decir, pone bajo su poder y despoja al titular del bien jurídico de esa identidad. Puede producirse con la violencia o sin violencia, puede ser despojado de sus pertenencias de manera violenta, contra su voluntad, ¿no? O bajo amenazas, o posteriormente pudiera ser a través de los medios electrónicos y que ni siquiera la víctima se dé cuenta en qué momento está sucediendo la conducta. La persona usurpada, pues en efecto no se da cuenta que está siendo violentado su derecho de manera indebida y generalmente pues se va enterando a posteriori al hecho. Podemos afirmar que entonces la usurpación de identidad puede cometerse por cualquier forma, porque puede producirse pues a través de diversos trámites administrativos, de contratos mercantiles, operaciones fiscales, operaciones crediticias, por ejemplo, documentos robados, documentos extraviados, o mediante la venta ilegal inclusive de plataformas de información a través de esos medios electrónicos o como se le llama también telemáticos. El sujeto activo se apodera de las características o particularidades que identifican a una persona como datos personales, patrimoniales, datos bancarios, entre otros muchos más. Invariablemente esta conducta tiene la intención de obtener un beneficio que se ve reflejado en daños patrimoniales, en daños psicológicos inclusive, daños morales por supuesto, entre otro tipo de daños que se ha identificado que se actualizan. La suplantación de identidad o esa llamada usurpación de identidad se ha considerado en ocasiones como el crimen de excelencia en este último siglo, ¿no? Recordamos que la identidad surgió como una característica de interés por la individualización del ser humano en la sociedad. Desde el punto de vista del derecho, pues la identidad hace referencia a un conjunto de características, de datos, de información que permite a esa persona individualizarlo. Este conjunto de atributos de cada persona o de las personas en singular permite el desarrollo de las relaciones sociales, de los efectos jurídicos que pudiera producir este ente, ¿no? Este individuo. En esta consecuencia, pues la atribución de una identidad permite establecer posibles consecuencias de una conducta para su autor. La imputación de un hecho o de una conducta o una o varias personas determinadas mediante su identidad es el presupuesto necesario para que hacia ella o hacia ellas se dirijan los efectos que pudieran derivarse. Es decir, la identidad en el ámbito jurídico tiene una significación fundamental, racional y por supuesto pues atributiva, ¿no? Más aún en esta actualidad, en el Internet, en las nuevas tecnologías, pues ha propiciado el surgimiento de identidades como la identidad que se le llama electrónica o una identidad digital, que fundamentalmente está constituida por datos personales sensibles que pueden incluir inclusive a lo mejor claves de acceso a cuentas bancarias o redes mediante las cuales la persona se comunica u opera en redes informáticas, en redes, como decía anteriormente, telemáticas, y cuya circulación transfronteriza inclusive es potencialmente peligrosa ante la posible apropiación de la información no autorizada por el titular. Entonces es un tema de riesgo. De igual forma, esa identidad puede asumir distintas vertientes, tales como la identidad genética, la identidad biológica, la identidad sexual, la identidad cultural, entre muchas más características, como lo mencionaba también, pues de la persona afectada. En los últimos años, en nuestro país, en México y en el mundo, se han multiplicado los sucesos del robo de identidad, en los que especialmente por los medios informáticos o los medios telemáticos se obtiene fundamentalmente datos personales para luego llevar a cabo ciertos hechos u operaciones
con tales datos, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito, por ejemplo, económico, financiero, imputándose falsamente a los verdaderos titulares de esos datos. Es importante destacar que la mayoría de los organismos internacionales que han abordado el tema de la suplantación de la identidad, pues difícilmente han establecido un concepto en torno a la suplantación de identidad, un concepto unificado, ¿no? Por ejemplo, si hablo de un país como el Reino Unido, la suplantación de identidad, pues para ellos consiste en esa recolección de información relativa a la identidad de una persona con el fin de obtener un fraude de identidad, precisando del hecho de que la víctima sea una persona viva o puede ser una persona incluso fallecida para su legislación. El robo de identidad entonces consistiría, por tanto, en la apropiación indebida de la identidad o de cualquier otro dato personal que pueda ser fecha de nacimiento, que pueda ser domicilio, claves bancarias, contraseñas de acceso, entre otros. No obstante, estas definiciones pues han omitido el aspecto relacionado al apropiamiento no autorizado de datos personales con el objeto de cometer delitos. Es una situación que también debiera tener un oportuno marco jurídico en el plano de lo penal, si lo ponemos como una consideración para el legislador. El respecto, la suplantación de identidad obliga a acciones legislativas que permiten establecer de manera normativa una serie de conductas típicas, de conductas antijurídicas y por supuesto sancionables en las legislaciones sustantivas penales, en virtud de que con los instrumentos jurídicos penales que ya tenemos en la mayor parte de los estados de la República Mexicana, pues no es factible abordar un tratamiento penal de las conductas vinculadas a la suplantación de identidad y por ende pues no existe seguridad jurídica para los gobernados en México. Ahora bien, ante esta problemática creciente, resulta, pues por supuesto, obligado establecer un marco legislativo ad hoc frente al uso del Internet como un medio creciente utilizado por la ciudadanía para realizar compras, para realizar el pago de servicios, de impuestos, las transacciones donde se puede ver comprometida su identidad y que por supuesto se pueda ver afectado, ¿no? En este orden de ideas, de lo que he estado comentando, el tratamiento jurídico penal de la identidad mediante una base legislativa adecuada en la materia tendría como efecto inmediato la implementación de mecanismos, sobre todo esos mecanismos de cooperación a nivel internacional sobre problemas que han ido creciendo y que han cruzado, por supuesto, las fronteras, porque ya no sabemos ni siquiera en dónde se está efectuando aquel actuar que en un futuro nos puede perjudicar y que se convertiría en una suplantación de identidad. En efecto, el también denominado robo de identidad, o como lo denominan muchos, usurpación de identidad, suplantación de identidad, falsificación de identidad, uso indebido de identidad, de acuerdo con investigaciones internacionales realizadas por entes como el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, por ejemplo, y organizaciones de cooperación de desarrollo económico, el delito de suplantación de identidad es el que ha tenido más crecimiento en el mundo sin que existan acciones legales contundentes, efectivas, que puedan atacar al desarrollo o al crecimiento de este delito que, como lo he dicho, pues ha trascendido inclusive fronteras. En este orden de ideas, esta evolución de los delitos relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, de las nuevas comunicaciones, pues se orientan en la actualidad a sistematizar normativamente atentados contra las personas y por supuesto pues una eventual invasión de la intimidad a través de esos medios informáticos, ¿no? Es innegable para nosotros que una forma de entender la identidad resulta equiparable a la capacidad de disposición sobre las bases de datos autorizados o convencionales que contienen información respecto de nuestra identidad. Sin embargo, objetivamente, la ampliación punitiva en la materia informática en la mayor parte de la legislación se ha limitado a castigar simplemente el acceso a las bases de datos personales, sea cual fuere, por supuesto, su contenido.
No obstante, en esta omisión, la punibilidad a la capacidad de disposición sobre dichas bases de datos o de información que no solamente genera una efectiva lesión sobre nuestra intimidad, sino que adicionalmente su apoderamiento podría producir el robo o suplantación de la identidad, con todo y sus terribles efectos inherentes. Es cierto que en la actualidad resulta muy importante en el contexto legislativo la criminalización del acceso a los datos personales informatizados cuando se realiza de manera no autorizada por el titular de los derechos. Pero resulta para mi consideración trascendental también criminalizar cuando se afecta la facultad de disposición o de ejercer la titularidad de la información personal, de nuestra información personal. Es decir, del poder controlar la información sobre uno mismo, lo cual pues resulta aún a mi consideración más grave. En este contexto, el binomio tecnología-usurpación de identidad pues demuestra que la utilización cada vez más extendida de dispositivos tecnológicos genera la ausencia o presencia directa de las personas que pueden ser aprovechadas de ser suplantadas en identidad. En este sentido, pues se cuenta actualmente con un manejo suficiente de los instrumentos tecnológicos que presentan mayores oportunidades del criminal para ocasionar ese fraude. Es decir, a mayores posibilidades técnicas y de distancia entre los sujetos, se dan lugar a, en muchos de los casos, en una falta de control de la propia identidad de los gobernados y que en ese momento pueden ser afectados por el delincuente. Por esta razón, ante esa evolución delincuencial y la incertidumbre que se genera en torno al tratamiento jurídico penal, cabe plantear la relevancia penal de estas conductas y, en su caso, determinar legislativamente los hechos punibles vinculados al robo o a la usurpación de identidad. Es cierto también que por sí sola la acción legislativa, a cuyo efecto sería de tipo correctivo punitivo, tendría que acompañarse de políticas públicas de carácter preventivo dirigidas también a la corresponsabilidad y advertir, por supuesto, a la ciudadanía sobre este problema que tenemos en incremento en nuestra actualidad, de enfrentarnos con este delito que se ha ido propagando en mayor medida, ¿no? La identidad tiene un amplio significado. Podemos entenderlo como lo que pertenece a esa persona por la simple razón de ser quien es, lo que lo caracteriza, lo que lo identifica de manera individual, lo que lo hace diferente a los demás. En una de sus concepciones también es un derecho humano, por supuesto, el cual pues se ve transgredido a nivel internacional y a nivel nacional al permitir en esos países, principalmente por las condiciones favorables, ante la falta de regulación en la ley, ante la falta de políticas criminales, pues esto es lo que produce la ausencia de una seguridad jurídica en este ámbito para todos los gobernados de un país, en específico para los gobernados mexicanos. Este delito se comete de múltiples formas, como lo hemos venido platicando, y evoluciona constantemente aparte de todo. Hace pocos años la forma más común era la creación de páginas falsas de bancos e instituciones de crédito, en donde el usuario pues ingresaba sus datos de identidad, el número de tarjeta de crédito, el número de tarjeta de débito. De ahí pues le robaban su información, vaciaban su cuenta bancaria, hacían compras con su tarjeta y ya estaba el hecho consumado, ¿no? Al volverse más sofisticados los antivirus cibernéticos por parte de las empresas de tecnología que nos protegen un poco, los controles, esos controles que se hacen de parte de las empresas de seguridad informática, pues no obstante a esto, los ciberdelincuentes idean, por supuesto, formas más novedosas, más avanzadas para realizar este tipo de delitos. Migran a realizar también por medio, por ejemplo, lo hemos visto sobre todo en este confinamiento, a través de llamadas telefónicas, ¿no? Correos electrónicos que son engañosos para las personas que abrimos nuestro mail y encontramos ese enlace, ese link que nos sugiere activarlo. Hoy en día, miles de usuarios de la banca y de otros servicios, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, caen en la trampa de mensajes por correo electrónico a nombre de sus bancos o a nombre de las instituciones.
les piden información o les dicen que hay algunos movimientos irregulares en su tarjeta o que debieron bloquear la misma para salvarse de ese fraude, y les piden que se comuniquen al teléfono, donde los hacen proporcionar sus números confidenciales para verificar posteriormente toda la información del gobernado y, por supuesto, pues afectarlo. Igualmente, en estos correos les hacen llegar el link de páginas falsas para que realicen trámites que pueden ser de gobiernos, que pueden ser de instituciones financieras. De la misma forma, se roban miles de cuentas de redes sociales bajo métodos similares, enviando correos que dicen de ser de los directivos del departamento de la red social, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter o las nuevas redes que se usan actualmente. Es importante resaltar que este robo de identidad ha crecido en México. En el año 2020 particularmente ha crecido en el inicio de la pandemia, en el mes de marzo, cuando inicia nuestro confinamiento generalizado en el país. Se llegan a contabilizar aproximadamente por las instituciones competentes 600 campañas diarias de robo a la identidad a nivel mundial. A nivel mundial, el robo de identidad se incrementó debido al aumento de conexiones originadas, por supuesto, por el trabajo a distancia o como lo conocemos, el home office, ¿no? En los últimos meses se han detectado cambios en el comportamiento de los ciberdelincuentes. Ahora están intentando entrar a las redes a través de ataques de phishing, por ejemplo, abusando de esa confianza y la ingenuidad de las personas, sobre todo aquellas que hemos buscado la mejor información sobre COVID. Bueno, pues sobre la COVID, es importante decir que ahí también están haciendo esa artimaña de phishing, el utilizar la pesca para ver qué persona puede caer en esas tramas que hacen y que entonces puedas verte víctima de una conducta de suplantación de identidad. El error humano o el simple descuido pues han estado relacionados con el 95% de las brechas de seguridad. Por eso, fundamentalmente, conocer esas tácticas utilizadas y sospechar de todo lo que nos llegue. Nosotros podemos decir, es que somos muy prudentes, es que a nosotros nunca nos va a pasar, es que yo tengo mucho cuidado, pero en el menor descuido que tengamos de prestar nuestra tarjeta de crédito para hacer un pago, descuidarla, en el menor sentido que tengamos de a lo mejor meter un dato a nuestro teléfono celular o aceptar inclusive una liga o aceptar un permiso asegurándonos que son, por ejemplo, cookies para poder acceder a una página de internet o poder descargar algo, pues ahí pudiera estar incluso inmerso el engaño por parte de estos delincuentes de suplantación de identidad. Durante los primeros meses del 2020 se identificó un incremento del 130% en la incidencia del virus de hackeo a la suplantación de identidad a comparación de años, por ejemplo, como el 2019. La zona de América Latina a la que pertenece México sufrió 3 millones de intentos de ataques de virus que intentaban el robo de identidad durante los primeros 3 meses del presente año por medio de amenazas como lo que digo, que le conocemos como el phishing, ¿no? En México se ha sufrido más de 2 billones de intentos de ciberataques en el primer trimestre del año pasado, sumando un total de 9.7 billones en América Latina. Entonces, reportes, por ejemplo, como los que hace la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que le conocemos como la CONDUCEF, nos han indicado que desde el año 2017 se registran, por ejemplo, 78,000 reclamaciones bancarias por una posible suplantación de identidad. Por ejemplo, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ha reconocido que 16,500 casos aproximadamente de robo de identidad sufridos desde el año 2017 por sus clientes de instituciones financieras, una cifra de 200% mayor al triple registrada un año anterior. O sea, para el 2016-2017, hacia los años en que ya estamos, se ha incrementado en una cantidad considerable. La CONDUCEF, por ejemplo, indica que en 67 de los casos de robo de identidad ocurre la pérdida de documentos, en 63% por el robo de carteras, inclusive, como lo he comentado en otro foro, en Ciudad de México o en ciudades grandes que utilizamos, por ejemplo, mucho el transporte público, el metro, se da la pérdida de documentos, los hacemos perdedizos, no hacemos ninguna reclamación, no advertimos que pueda pasar ningún peligro y ahí está uno de los caminos
de mayor porcentaje que han identificado las instituciones para el robo de identidad. Un 53%, por ejemplo, para el robo de identidad tomada directamente de tarjetas bancarias. Entonces, finalmente, de enero a septiembre, por ejemplo, del 2019, pues usuarios del servicio financiero mexicano han perdido una cantidad tremenda de dinero. 2.900 millones de pesos por posible robo de identidad. Una cantidad exorbitante, ¿no? De acuerdo con datos, el monto total reclamado por los usuarios fueron como de 1.150 millones de pesos, lo que equivale como a un 40% aproximadamente del total, ¿no? De forma que, digamos que únicamente 4 de cada 10 personas pues han resuelto sus afectaciones a través de las instituciones competentes. Entonces, en otros casos, la situación es más grave aún, pues porque podemos encontrar, por ejemplo, esa suplantación de la identidad a través de las personas que cometen fraudes y hasta delitos de tipo sexual. Entonces, no solamente nos están invadiendo ese aspecto de cobrarnos algo sobre la tarjeta de crédito, mandarnos ligas peligrosas. Hemos identificado también la posibilidad de tener situaciones de delitos de tipo sexual, delitos de tipo sexual en nombre de la persona afectada. Especialmente esto ocurre en redes sociales, por ejemplo, o plataformas web dedicadas a esto, pero donde se está exponiendo el nombre, la identidad o inclusive pues el contenido fotográfico o de video de otra persona sin su autorización. Entonces, esto expone pues de una manera mayormente a la víctima en su honor y en su reputación, porque pues las víctimas son manchadas públicamente, a veces con consecuencias que son diferidas a través de los años, o inclusive pues consecuencias que no se reparan en ningún momento, a lo mejor quedan para toda la vida, ¿no? Contrario a esas concepciones generales del robo de identidad, pues podemos entender entonces que ese delito no solamente es que te roben el nombre, que te roben en dirección, que te roben el correo electrónico, que te suplanten la fecha de nacimiento, tu RFC, en países como México el llamado CURP, ¿no? Pues no es así, porque esta figura comprende otras variantes, como lo puede ser el simple acto de obtener los números secretos de las tarjetas bancarias, robar el perfil de redes sociales, falsificar sus identificaciones como la credencial para votar, la licencia de conducir, el pasaporte, ¿no? Entonces son diferentes actividades. ¿Cuál sería el marco jurídico que tenemos para la suplantación de identidad? Bueno, bajo este aspecto que hemos venido comentando, dentro del ámbito, por ejemplo, de los precedentes que ha forjado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado acerca de lo que debemos entender por el derecho a la identidad, el cual pues postula que toda persona desde su nacimiento debe acceder a su identidad, lo cual se entiende como el conjunto pues de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a otros individuos y que le dan pues esa conciencia de sí mismo, razón por la cual se relaciona con otros derechos fundamentales como el nombre, que también la Corte ha hablado sobre este tema, la nacionalidad, la afiliación, la personalidad jurídica, que no solamente están inmersos en nuestra Constitución, sino que también están basados en precedentes donde la Corte ya ha definido sus alcances, ¿no? Por otro lado, debemos saber que la identidad es considerada un derecho humano reconocido universalmente y perceptible a través de medios de identificación, es decir, principalmente datos, documentos, procedimientos. Ese derecho que tenemos de la identidad consiste en el reconocimiento jurídico, en el reconocimiento social de una persona como un sujeto de derechos y de responsabilidades, y a su vez de una pertenencia a un Estado, a un territorio, a una sociedad, a una familia, a una condición necesaria para preservar la dignidad individual y, por supuesto, la dignidad colectiva. Esa identidad, como un derecho humano, está previsto y tutelado a nivel internacional. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 6, protege el derecho a la identidad al establecer que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 16, consagra todo ser humano
tiene derecho en todas partes a ese reconocimiento de esa personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que la ley debe reconocer, garantizar y proporcionar los medios adecuados para que se otorgue esta personalidad. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y debe de tener ese derecho desde que nace, por supuesto, a un nombre, a adquirir, por ejemplo, una nacionalidad, entre otras características. El nombre y la nacionalidad son características que definen, por supuesto, a la identidad de la persona, como lo dice la Constitución y como lo ha definido nuestro alto tribunal, ¿no? A nivel regional, por ejemplo, pues encontramos la Declaración Americana sobre los Deberes del Hombre, en su artículo 17, establece, si no mal recuerdo, que toda persona tiene un derecho a que se reconozca en cualquier parte como ese sujeto de derechos, y obligaciones, y por supuesto de gozar de un reconocimiento de esa personalidad jurídica, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es una instancia internacional que tenemos más vigente, más vinculante con el Estado mexicano, en su artículo 18, relativo al derecho del nombre, pues establece también, palabras más, palabras menos, que toda persona tiene derecho a un nombre propio, a los apellidos de sus padres o a uno de ellos nada más. Y esta característica, por supuesto, pues son parte también de la identidad que reconoce a una persona. A nivel nacional, el derecho a la identidad está consagrada en la propia Constitución como un derecho humano. Es importante mencionar que en junio, si no mal recuerdo si fue junio del año 2014, en la Constitución Política se adiciona al artículo 4 el derecho a la identidad. El derecho a la identidad como un derecho humano que exige la Constitución a través de este ingreso del derecho, que toda persona tiene ese derecho a la identidad, a ser registrado de manera inmediata su nacimiento, resaltando por supuesto que en el propio artículo da la obligación del Estado a garantizar lo que debe de efectuarse mediante la prevención, investigación, sanción y reparación a las violaciones del mismo, razón por la que debe ser tutelado, protegido y garantizado ese derecho por los gobernantes, por el Estado. El reconocimiento jurídico, el reconocimiento social de una persona como sujeto de derechos y obligaciones y su pertenencia a un Estado. Esa es una obligación que tiene el gobierno, que tiene el Estado de garantizar este derecho. Es su deber establecer normas penales también dentro de la garantización de este derecho. Unas normas que puedan ser, no que puedan ser, que deban ser claras, que deban ser precisas, que no tengan lagunas, que no tengan ambigüedades, respetando en todo momento pues ese deber constitucional de la exigencia de taxatividad, del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal. Y por lo que resulta de suma importancia que se tenga una correcta tipificación por parte del legislador, que esta es una recomendación también para el Poder Legislativo, tanto local como federal, pues que cumpla con estos requisitos constitucionales que incluso pues debe tener cualquier norma penal y en específico la que va a salvaguardar los derechos en este delito de usurpación de identidad. Tanto en el ámbito federal como en el fuero común puede suceder, ¿no? El fin yo creo que es proteger ese bien jurídico tutelado a la identidad. El Estado debe garantizarlo en todo momento. Entonces, es un hecho que incorporar, por ejemplo, a las legislaciones una serie de conductas vinculadas a la suplantación de identidad, pues requiere distinguir de un tipo penal, que por lo menos a mi consideración, de 3 elementos, ¿no? El primer elemento serían, por ejemplo, pues la apropiación de datos personales por medios convencionales o informáticos, inclusive, como decía yo anteriormente, telemáticos. En un segundo elemento podría ser la transferencia o cesación de los datos personales y a lo mejor en un tercer elemento su posterior utilización o la facultad arrogada en materia indebida para su utilización sobre dichos datos personales, ¿no? Si hablamos de lo que concierne a lo que comento, que es el primer elemento, pues podemos suponer la realización de cierta actividad por medio de convencionales o
o por medios informáticos, con esa característica de extremo con el sujeto activo del delito, cuyo objeto se enfocaría al apropiamiento indebido o al apropiamiento ilícito de los datos personales que soportan de manera lógica o de manera material, por supuesto. En este orden de ideas, el apropiamiento de soportes lógicos, que son elementos intangibles, por supuesto, que si bien es cierto, pues puede tener un soporte material, lo cual es un motivo de discusión en torno al apropiamiento de datos de carácter personal, que en la actualidad se encuentra casi en su mayoría en base de datos autorizados y que tiene un carácter incorpóreo. Sin embargo, algo que matiza a las operaciones fraudulentas es también la usurpación de bienes incorpóreos, por ejemplo, lo que pueden ser llamados derechos patrimoniales ajenos, ¿no? Cabe destacar que el apropiamiento no autorizado de datos adquiere un carácter telemático cuando a través de redes digitales, públicas o privadas, de forma remota, existe la posibilidad de que se adquiera mediante un hackeo, lo que conocemos como hackeo, esos datos. Más aún, en el lenguaje técnico penal, a la palabra apoderamiento tiene un significado jurídico especial, particularmente en tipos penales como el robo, como el rapto. En el robo, el apoderamiento, que consiste en no solamente hacerse de la cosa, sino en realizarlo sin derecho y sin ese consentimiento de la persona que puede disponer de ello conforme a lo que establece la ley. En síntesis, el apoderamiento implica la aprehensión de las cosas en ausencia de todo consentimiento del sujeto pasivo. Ahora bien, la aprehensión de los datos personales por medios convencionales o telemáticos estaría fundamentalmente encaminada también a obtener un lucro indebido, por supuesto. Es decir, posible ilícito beneficio para el sujeto activo mediante el cual obtiene ganancias de índole económica en detrimento del patrimonio de la víctima, cuando la utilización de los datos personales derivan en una serie de modalidades delictivas. Es importante señalar que el apropiamiento de datos personales constituye en esencia una conducta de acción del sujeto activo. No obstante, también podría constituir una conducta de omisión respecto de los titulares de la información que ante una negligencia o una desatención de su responsabilidad de ese resguardo informático de carácter personal puede comprometer esa información en cuanto a su seguridad jurídica, en cuanto a la seguridad técnica o la que le exige la organización para la que trabaja, ¿no? El segundo elemento del que hablaba lo podría constituir la transferencia o cesión de datos personales obtenidos de manera ilícita. Específicamente, este posible elemento implicaría una relación de causalidad con el primer elemento. Cuando el sujeto activo se apropia de datos personales en soportes lógicos o materiales cuya intención radica en transferir o ceder los datos obtenidos mediante una retribución o compensación económica, que también tendrá un carácter indebido, por supuesto. En este contexto, un hecho innegable que la mayor parte de las veces los datos personales obtenidos ilícitamente acaban en manos de terceros o en grupos de delincuencia organizada, que precisamente tiene como origen en la realización de sus acciones ilegales la comercialización previa de grandes bases de datos automatizados de personas físicas y también de personas colectivas. El tercer elemento es una condición sine qua non para determinar si nos encontramos frente al tipo penal de robo o de usurpación de identidad o en alguna modalidad de delitos penales consecuencia de esa acción ilegítima primigenia. Este elemento consistiría en la facultad arrogada de manera ilícita para utilizar los datos personales con fines de suplantación de identidad. Es decir, la calidad atributiva y relacionales con el ente de imputación jurídica son derivadas a un nuevo ente para producir actos o consecuencias legales para ser atribuidas al ente jurídico original sobre el cual se obtuvieron datos personales. Ahora bien, la conducta ilícita primigenia de robo o de suplantación de identidad podríamos señalarla que tendría efectos de tracto sucesivo o continuado.
Dos explícitamente efectos derivados para la comisión de nuevos tipos penales, tales como, por ejemplo, delitos económicos vinculados a la información, la estafa informática, el espionaje, el sabotaje, el fraude fiscal informático. Sin embargo, pues la conducta inicial también podría derivarse hacia delitos cometidos en contra de menores de edad, particularmente en cuestiones de pornografía infantil, por ejemplo, delitos como violación derivada de la suplantación de identidad. Merece aquí especialmente una atención la reflexión en torno a si el tipo penal de robo de identidad constituiría un posible concurso real o material de delitos. Cuando la mayoría de las veces representa varias conductas que pueden ser de pluralidad de resultados. También que como operadores jurídicos tendríamos en todo caso que reflexionar qué conductas tan complejas propician en un momento dado un conflicto entre leyes o de concurrencia de normas aplicables entre sí. Aquellas que derivarían en una aplicación de los principios de especialidad, por supuesto, o principios como el de subsidiariedad en materia penal. Por otro lado, podríamos señalar inicialmente que los sujetos activos que actualizan la posible hipótesis penal de esa suplantación de identidad poseen importantes conocimientos en materia informática. No obstante, de acuerdo al registro de estadísticas de las instituciones competentes, la pericia informática no constituye tampoco una condición sine qua non respecto del agente delictivo. Muy extraño, pero es también un tipo penal realizado por sujetos activos que no necesariamente tienen información respecto de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y que más bien constituye delincuentes del orden común, con un nivel de especialización criminal que se orienta más a esa comisión de fraudes que a lo mejor regularmente venían haciendo y que a partir de esta explotación de las fuentes tecnológicas, pues los ha llevado a innovar y a conocer un poco más del tema de cómo poder victimizar en cuanto a la suplantación de identidad. Es importante mencionar que una de las posibles conductas ilícitas sería precisamente la intención de apropiarse de datos para obtener un beneficio económico. Cabe señalar que distintas y sofisticadas técnicas son empleadas por hackers para obtener información de carácter personal, destacando entre ellas una de las técnicas más antiguas empleadas en este tipo de delitos, la ingeniería social. La ingeniería social es esa acción o esa conducta social destinada a conseguir información de las personas cercanas a un sistema con la finalidad de obtener datos de interés validándose en habilidades sociales. Dichas prácticas se encuentran relacionadas con la comunicación entre los seres humanos. Las comunicaciones, por supuesto, en la actualidad, sobre todo tecnológicas. De la misma forma, pues podemos dividir la ingeniería social en factores principales y que han sido conocidos por la teoría de diferentes formas, ¿no? Técnicas que se hacen valer de la interacción con máquinas, por ejemplo, las basadas en la interacción humana, como dos aspectos, máquinas humanas. La mayoría de los ataques han aumentado sus posibilidades del éxito a partir de esa combinación, tanto humanas como a través de los medios de comunicación empleados. Es importante puntualizar que esa conducta delictiva podrá llevarse a cabo de forma directa o de forma indirecta. Para el caso de los ataques clasificados de forma directa, se usa el contacto directo entre el atacante y la víctima para poder realizarlo. En esta categoría podemos mencionar los que son realizados por el contacto físico, por el contacto visual, por esa interacción a través de la voz. Cabe precisar que también pueden requerir la presencia del atacante en el área de trabajo de la víctima. A manera de ejemplo, encontramos, por ejemplo, el acceso físico. En el acceso físico tenemos características como el shoulder surfing, que es la técnica de observación directa al usuario para poder obtener datos, ¿no? Por ejemplo, en un cajero automático de banco, donde estamos observando directamente las contraseñas de la persona para poderla victimizar posteriormente.
el dumpster diving, que es la revisión de los papeles o los documentos que se tiran a la basura y que son destruidos de manera segura, se supone, ¿no? Entonces, ahora bien, por lo que hace a los ataques llevados a cabo de forma indirecta, bastará precisar que estos no requieren la presencia del atacante para llevar a cabo, es decir, el ataque se puede lanzar de forma remota a través de un software malicioso, por archivo adjunto en un correo electrónico o en un mensaje y se da. Ejemplos de esto, por ejemplo, pues puede ser el phishing, precisamente esa técnica para intentar adquirir datos confidenciales como números de cuenta bancaria a través de una solicitud fraudulenta por correo electrónico o a través de un sitio web bien armado para que la víctima caiga, en el que el atacante, pues por supuesto, se puede hacer pasar por una persona o una institución legítima para esto. El software falso, que es un tipo de virus que intenta denegar a un usuario el acceso a sus datos, generalmente cifrándolos como una clave, por ejemplo, conocida por el atacante, hasta que se pague un rescate para poder acceder. El smishing, por ejemplo, un variante del phishing, que es cuando alguien intenta engañar a un usuario para que proporcione información privada a través de un texto o un mensaje. La ingeniería social inversa, que podemos resumirla en 3 pasos: sabotaje, publicidad y asistencia, ¿no? Tampoco debemos omitir en este punto, en este vínculo, la relación que se tiene entre hackers y entre la delincuencia organizada. La criminalidad organizada en estos últimos años, sobre todo, como lo comentaba, en este tiempo de pandemia, ha tenido un crecimiento exponencial de sus actividades delictivas. Ha afectado a toda la comunidad internacional, abarcando una gran cantidad de sectores de la actividad económica y social, desde luego dañando sensiblemente la transferencia o el flujo internacional de datos mediante la acción ilegal de datos personales como grupos criminales y que por supuesto se ha detectado que están muy bien organizados. En cuanto al bien jurídico, ante estas inéditas conductas desarrolladas por la delincuencia de alta tecnología e inclusive realizadas por ladrones convencionales, como lo comentaba, no resulta un tema menor las graves consecuencias para los ciudadanos o los gobernados que son víctimas del robo de identidad. Los efectos directos generados por la suplantación de identidad son en principio daños fundamentales económicos, tales como la imputación de ciertos gastos, operaciones comerciales que aparecen falsamente como titular de los datos contractuales, que inclusive pueden derivarse de esa negación al pago de una operación que realmente no ha llevado a cabo y la inevitable producción de efectos sobre su reputación financiera, ¿no? Esto es, el ciudadano o el gobernado suplantado tiene inicialmente un daño patrimonial, sin embargo, a la usurpación de identidad le sucede una cascada de perjuicios de distinta naturaleza que podrían incluir ataques a la propia privacidad, ataques a la intimidad de las personas y daños de tipo psicológico. No solamente te roban la contraseña para entrar a tu perfil o a tu computadora, sino que te roban esa contraseña, ahí ya se actualizó una conducta y posteriormente de esos datos que obtienen, como pueden ser bancarios, como pueden ser a lo mejor fotos íntimas, videos íntimos, pues pueden propagar ese daño posteriormente. Entonces, si ustedes se fijan, son diversas conductas las que se pueden atraer con esta situación. Por otra parte, el tipo penal busca proteger una serie de intereses jurídicos. En este contexto de la suplantación de identidad, pueden ser, por ejemplo, los intereses patrimoniales de la persona cuya identidad se va a suplantar, la privacidad de las personas a quienes sus datos personales les han sido sustraídos, e inclusive podríamos extender su tutela al ámbito de interés colectivo para garantizar la veracidad de las relaciones sociales a partir del uso de las plataformas como el Internet, a particulares de las que se emprende a través de las redes sociales este posible daño que se ha causado mucho en la actualidad, ¿no? Una de las propuestas que ha tenido la intención de incorporar ese robo de identidad, por ejemplo, a legislaciones como el Código Penal Federal, fue un artículo al código, ahorita he olvidado el número que le iban a dar, pero ese artículo proponía establecer
que se comete el delito de usurpación de identidad por aquella persona que por sí o por interpósita persona, perdón, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales de otra, sin la autorización, por supuesto, como hemos dicho, del titular del derecho. Y proponía imponer una pena de 1 a 6 años de prisión y de 400 a 500, 600 días multa a quien comete ese delito de usurpación de identidad. Las penas previstas en este artículo se aumentarían hasta una mitad cuando, por ejemplo, el ilícito fuera cometido por un servidor público que, aprovechándose de esa situación de ser funcionario, tenga acceso a bases de datos que contengan este tipo de información íntima, así como los particulares responsables de ese tratamiento de datos personales sensibles en términos de lo que dispusiera, por supuesto, la ley, ¿no? De la información que se presentaba, que presentaba la minuta del proyecto de derecho, encontramos que el sujeto activo del delito es la persona física que interviene en la comisión de un hecho, ya sea como actor o como partícipe. No tiene ninguna calidad específica, es decir, la propuesta no exige que la persona tenga una característica especial, como por ejemplo que sea un servidor público. Por lo tanto, lo puede cometer cualquier persona de inicio. En cuanto a la forma de intervención, puede ser de forma directa o como autor intelectual y o autor material, o bien ser cometido por una interpósita persona como autor mediato o material, es decir, el autor intelectual se vale de otro individuo para cometer el ilícito. Por el contrario, el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico quebrantado, ¿no? La conducta lesiva se contrae a las acciones de, por ejemplo, apoderar, apropiar, transferir, utilizar, disponer, entendiendo en general por estos vocablos que acabo de expresar, el utilizar el bien jurídico tutelado, en este caso, los datos personales de otro sin su autorización. La pena de prisión, como lo dije, de 1 a 6 años, la sanción de 400, no recuerdo si 500, 600 días multa, agravándose ese delito y aumentándose en una mitad cuando sea ejecutado por ese servidor público, ¿no? ¿Qué pasa con las disposiciones penales en el ámbito local mexicano? Lo único que podría decir en términos generales, para no extenderme en este tema, es que la mayoría de las entidades federativas en nuestro país han utilizado para nombrar el delito en estudio el término usurpación de identidad. Otros estados lo utilizan con el vocablo suplantación de identidad. En otros estados se utiliza el delito contra la identidad de las personas o la usurpación de personalidad o la usurpación de la identidad, por ejemplo. Los proyectos federales o el proyecto federal más actual y la mayoría de las entidades federativas han coincidido en denominar el delito como usurpación de identidad, lo que se podría unificar a nivel nacional, de ser el caso y si lo atendieran pues, los legisladores, tanto federal como local. En este sentido, si bien es cierto, los distintos términos consideran como sinónimos, yo considero que debería atender a la conducta, que es, en todo caso, tal vez usurpar la identidad para hacer homologar el término preciso pues a nivel nacional, ¿no? ¿Qué pasa con las acciones de organismos internacionales en materia de robo o de usurpación de identidad? Ya para ir cerrando, en los últimos comentarios que haré sobre este tema, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de sus espacios, ha convocado a la prevención del delito, ha manifestado lo importante que es la cooperación internacional en materia de justicia penal para evitar el escape de los delincuentes cibernéticos, así como evitar los vínculos entre la delincuencia cibernética y la delincuencia organizada. Instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han hablado sobre el robo de identidad, considerando la creación de líneas y emisiones de directrices sobre el robo de identidad, así como, por ejemplo, también la creación de guías, de recomendaciones en materia de fraude transfronterizo, sobre sistemas de información y redes y protección
de la privacidad sobre la circulación de datos personales más allá de las fronteras. El Consejo Europeo, por ejemplo, por supuesto de la Unión Europea, ha manifestado necesidades de crear estrategias entre los diferentes países o inclusive a nivel interno, estrategias de trabajo o medidas concretas contra la delincuencia informática para crear sobre todo instrumentos operativos que permiten una mejor descripción de lo que se puede entender por este delito de suplantación de identidad, ubicarlo y por supuesto pues tratarlo a nivel interno, como lo digo, o a nivel internacional. La Organización para la Cooperación Económica de Asia-Pacífico en su oportunidad propuso en algún momento la integración de un grupo de expertos para analizar el tema del robo de identidad y así poder tomar directrices hacia este tema y poder resolver la situación. Bueno, hemos hablado de la situación de la suplantación de identidad, de la usurpación de identidad. Ante esto yo tengo algunas consideraciones a efecto de conclusión para ir cerrando. A mi consideración es necesario resolver los vicios normativos en las legislaciones penales. No he estudiado mucho a fondo las internacionales, pero habría que ver si a nivel internacional hay vicios ocultos. Hay vicios en la norma y por supuesto a nivel nacional sí hay vicios también. Y por supuesto propondría la incorporación de un tipo penal unificado que se pueda atender a nivel nacional. Si puede ser un tipo unificado a nivel federal, que sea la federación quien tome las riendas y que sea unificado y que no haya tantos tipos penales con diversas conductas. Esto nos complica más la situación, sobre todo porque tal vez la conducta se esté cometiendo en otra entidad federativa y el daño se esté provocando en otra entidad federativa o a lo mejor en varias entidades federativas o a lo mejor operando desde diversos lugares y esto podría complicar al momento de que el operador jurídico estuviera conjuntando la investigación y por supuesto el operador jurídico al momento de dictar una sentencia. Las conductas tan nocivas para los gobernados deben tener un tratamiento específico jurídico penal. Desde la academia, por supuesto, podemos proponer tipificar las conductas dentro de un capítulo específico en la legislación sustantiva penal de orden federal o de orden local que contemple el delito de usurpación o suplantación de identidad, que por supuesto tampoco lo encontramos en todas las legislaciones de los estados, ¿no? Situación de Coahuila, lo mencionaré rápidamente. El legislador de Coahuila acaba de hacer algunas modificaciones en los últimos días, que es la legislación más actual que ubico, que tuvo modificaciones en cuanto a aproximar la suplantación de identidad a conductas más allegadas a lo que está sucediendo en la vida real, en la vida de las víctimas. Y por supuesto, pues es importante que se hagan este tipo de normatividades, pero como dije en algún momento de la charla, es importante que el legislador atienda a respetar los principios de la creación de la norma penal, como lo pueden ser, por supuesto, el de legalidad, por supuesto, el de proporcionalidad, por supuesto, el de taxatividad. Principio de taxatividad que en lo particular con esta norma de Coahuila puede tener un vicio, y un vicio que es añejo. Hay un nuevo acto legislativo en esta modificación del código, sin embargo, perpetran o dejan ahí intacto ese vicio sobre una violación al principio de taxatividad en cuanto a que no define cuando estima de tantos a tantos años, pero no define a qué penalidad, en su penalidad a qué se refiere, si lo podemos entender como prisión, si lo podemos entender como multa, si lo podemos entender como otra situación. Cuando estábamos dando la información de esta ponencia, muchas personas me escribieron para decirme, ojalá que puedas hablar un poco de las recomendaciones que se pueden dar para evitar este tipo de delitos, porque es un delito que no es muy conocido, es un delito que tenemos que propagar para que la gente sepa que puede caer como víctima en esto. Y por supuesto, pues, aunque no siempre es un tema jurídico, me parece que acompaña de la mano a fortalecer instituciones que van a llevar estas investigaciones como las fiscalías y que por supuesto nos pueden ayudar también a evitar ser víctimas de este delito y sobre todo si ya somos víctimas a saber qué tenemos que hacer. Yo consideraría primero presentar una denuncia ante la fiscalía, en este caso pues las fiscalías locales, reportar la pérdida de los documentos, credenciales o tarjetas bancarias ante la institución bancaria, si es el caso,
Contactar y reportar a las instituciones financieras correspondientes de las afectaciones de las cuentas que hayan sido creadas incluso a nombre de la persona víctima, porque lo han hecho, se crean cuentas y posteriormente pues puedes ir a considerar ante la institución bancaria que no la reconoces. Como cuarto punto, puedo decir acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que conocemos como CONDUCEF, a presentar una queja y que puedan dar seguimiento a esta situación. Cancelar cuentas o servicios no autorizados que se hayan contratado a nombre de nosotros, que podemos ser víctimas, y por supuesto acudir a Profeco a levantar una queja en caso de que fuera la vía idónea. Solicitar una copia del reporte de crédito del Buró de Crédito a la CONDUCEF. Incluso creo que la CONDUCEF mantiene una instancia gratuita para poder hacer esto y que puedas estar revisando si alguien consultó tu buró de crédito o qué movimientos pudo haber existido que no te das cuenta. Como 7, reportar las redes sociales sobre las posibles vulneraciones que hayas identificado en las cuentas que tengas de red social y que pudiera haber como una suplantación de esa identidad. Por supuesto que dentro de esto se sugiere cambiar contraseñas, se sugiere no responder correos electrónicos o entrar a correos electrónicos que no nos causan seguridad para su utilización, no propagar información personal tan detallada en las redes sociales o en los medios de información, ¿no? Y pues por último punto sería contactar al Instituto Nacional de Transparencia en todo caso, pues para verificar de qué forma se puede estar violentando nuestra información, nuestra privacidad y que en todo caso la institución haga las consideraciones necesarias para poder evitar esta fuga de información. Como opiniones, para finalizar el tema, pues yo consideraría también agregar, de acuerdo a la charla que tuvimos y a las consideraciones que tenemos sobre esta suplantación de identidad, destruir estados de cuenta y plásticos que ya no nos sirven de tarjetas bancarias, pero destruirlas de forma correcta para que no se quede esa información que pensamos que si la echamos ya al contenedor de basura no va a tener ninguna trascendencia y sin embargo si dejamos la información necesaria disponible para los delincuentes, pues hasta en un contenedor de basura pueden sacar esos datos importantes de nuestro nombre o de nuestra identidad. Activar alertas de tarjetas, que ya hay aplicaciones, ya hay servicios de mensajes para que sepas en qué momento pueden hacer compras. Muy importante que se haga cuando se haga una compra en tu contra, que a mí me pasó en lo personal, hace un par de semanas me cargaron a mi tarjeta de crédito una compra por una cantidad de dinero bastante amplia y que justamente que estamos platicando de este tema para mí me sirvió como experiencia y llamar a la institución bancaria inmediatamente para poder reportar esta situación y que esté dentro de un periodo inclusive donde no se haya facturado la compra. Creo que tarda de 48 a 72 horas la facturación de la compra y si tú en este periodo reportas a tiempo ese mal manejo de tu cuenta, esa suplantación de identidad, pues puedes generar que te puedan devolver esa cantidad de dinero sin ningún contratiempo. Como siguiente situación, pues activar las alertas del buró, que ya acabo de decir que inclusive son gratuitas, tanto en la página del buró como tanto en la institución que mencioné. Y por supuesto también el bloquear el acceso a las consultas de buró de crédito, que creo que tiene un costo, pero nos pueden inclusive avisar en qué momento se consulta, o más bien prohibir la consulta de nuestro buró de crédito y por supuesto activarla cuando nosotros necesitemos en todo caso su utilización. No proporcionaría yo datos de tarjetas de crédito a desconocidos. Cuando tengan una llamada telefónica, no den datos de sus tarjetas de crédito. En todo caso, si les comentan que tienen una compra que no han identificado, que necesitan su aprobación, que necesitan su información, que les quieren vender una tarjeta de crédito nueva o etcétera, pues mejor que ustedes se contacten con la institución bancaria y que puedan así confirmar que realmente les estén hablando con información certera. Desconfiar de las llamadas de los bancos, por supuesto también, para cualquier situación mejor, como les digo, llamar posteriormente nosotros al banco para ver qué es lo que está sucediendo y por supuesto tener muy protegida nuestras identificaciones. Actualmente en la credencial del Instituto Nacional Electoral que utilizamos para votar en México, a veces tienen nuestro domicilio o a veces no. Si tiene tu domicilio o si tiene más datos o si puedes inclusive evitar entregar identificaciones
cuando vas a una institución o a algún lugar donde te tienen que dar un acceso únicamente si entregas la identificación, pues podría ser víctima de una suplantación de identidad cuando estés entregando tus datos o tus identificaciones en las manos de otra persona. Y, por supuesto, pues acudir a las instituciones competentes como la Conducef, ya lo decía, y pedir ayuda. Entiendo que la Conducef tiene también protocolos, entonces puedes denunciar en la Fiscalía de tu estado, puedes ir ante la Conducef y que ellos tendrían la obligación de hacerte saber el protocolo de qué es lo que tiene que hacer el gobernado ante este tipo de suplantaciones de identidad. Bueno, creo que el tema está para abordarlo con mucho más tiempo, hay mucho que hablar, hay mucho que decir, y por hoy creo que ha sido todo. Tal vez podamos tener otra charla en el futuro para comentar cuestiones más precisas, pero espero que la información que el día de hoy se propone ante esta mesa les sea de utilidad y pues para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta noche de lunes y poder compartir estas ideas. Adrián, muchísimas gracias por esta invitación a tu espacio. Muchísimas gracias, maestro. Nos ha dado pues una cátedra de lo que es este tipo penal y pues ahora sí que se fue más allá, sino también darnos consejos en lo personal, porque la verdad es que sí hemos sido también víctimas de esa parte. Nos llegan correos de, oye, se activó tal cuenta o te vamos a mandar cualquier factura y allí viene el link, en este caso para pues picarle y en este caso poder acceder a nuestros datos. Definitivamente pues también le agradecemos esa parte, le agradecemos mucho que haya estado el día de hoy con nosotros. Tiene felicitaciones en el Facebook Live, también felicitaciones aquí en Zoom. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. No sé dónde podamos seguir, maestro, para estar al pendiente de sus publicaciones, de los demás foros en los que va a estar. Dígame, maestro. Claro que sí, te agradezco mucho, les agradezco mucho las felicitaciones. Le mando un saludo grande a tu foro y por supuesto a la gente que se pudo conectar para seguir esta charla. Yo generalmente publico algunas consideraciones importantes o inclusive las conferencias que tenemos oportunidad de dar. En mi red social, en Facebook, me pueden encontrar como Guillermo García Ruiz y por supuesto también les comparto mi correo electrónico por si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud derivada de este foro o de algún otro tema en las materias que puedo conocer un poquito y que les puedo apoyar con gusto. Mi correo electrónico es guillermo.garcia.ruiz@hotmail.com y bueno, pues ahí podría estar al pendiente de sus comentarios, de sus dudas, inquietudes. Y por supuesto, como siempre lo he dicho en el foro, creo que nadie tenemos la verdad, nadie tenemos la panacea de la información. Es importante este tipo de foros de debates académicos para ir construyendo nuestro derecho y por supuesto irnos retroalimentando en este creciente de las necesidades sociales que tenemos con la actualización de estas conductas delictivas y lo que nosotros estamos obligados a hacer es este tipo de escenarios para poder fortalecer y dar respuestas jurídicas a las necesidades de nuestra sociedad. Muchas gracias y pues un abrazo para ti, mi querido Adrián. Espero poder encontrarnos pronto, que los foros sean presenciales y ojalá que tengamos otra charla muy pronto. Claro que sí, maestro. No va a ser ni la primera ni la última. Agradeciendo en este caso que nos haya acompañado y que nos haya compartido de manera muy generosa toda esta información, digo, en base a su experiencia, en base a sus estudios. Pues bueno, quedamos muy agradecidos y pendientes para agendar la próxima en otro diverso tema o darle continuidad a este. Le mando un fuerte abrazo hasta Guanajuato y pues bueno, estamos pendientes. Y a las personas que nos acompañan todavía en Zoom, bueno, agradecer en este caso su presencia. Igual a las personas que nos acompañan en Facebook Live, pues bueno, también agradecer que nos hayan acompañado en esta charla jurídica con el maestro Guillermo, que nos hayan ayudado a compartir esta charla jurídica en sus redes sociales. La idea es que mucho más gente, pues bueno, tenga acceso a este tipo de foros, este tipo de pláticas. Y pues bueno, más que nada agradecer eso. Recordarles que el grupo de Facebook Actualización Sistema Penal Acusatorio está a la orden. Pueden, por favor, agregarse, ya que si vamos a llegar a 37,000 miembros. Y pues bueno, la idea es estar compartiendo información, noticias, eventos, material descargable, algunas cuestiones ya de temas en específico. Pues bueno, son cordialmente bienvenidos a este grupo de Facebook y a sus dos grupos de WhatsApp que también ya tenemos habilitados. Y pues bueno, la idea es compartir. Como lo dice el maestro, nadie tenemos la verdad absoluta y cada quien podemos contribuir en algún tema en específico, en alguna opinión como tal, y por la idea es contribuir.
Pues bueno, agradecemos mucho su presencia. Nos vemos en la próxima. Estén al pendiente, por favor, de las redes sociales. Vamos a estar anunciando nuestras dos pláticas próximas que vamos a tener con dos importantes juristas también. Y pues bueno, que estén bien, que pasen una muy buena noche y nos vemos a la próxima. Hasta luego, maestro. Hasta luego, un abrazo a todos. Gracias.